Muy buenos días. ¿Quién va a encender el sol en esta mañana de todavía invierno? Buenos días a todos los que nos están escuchando y en particular a mi amigo de todos los días, Daniel de Abrantes. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días, Mario. ¿Qué tal a toda nuestra audiencia en este lunes? Como todos los lunes, muy particulares, ¿no? Estamos todos prendidos a la pantalla, a ver qué pasa. Primero vamos a empezar por el tiempo. Si te parece, te voy a decir que están haciendo 14 grados aquí en el Palomar Morón, Gran Buenos Aires. Y la temperatura puede ascender todavía un poquitito hasta los 17 grados para descender hacia la tarde, noche, considerablemente. Y se nos vienen unos días muy fríos. Pero pienso yo y quiero creer que a partir del día viernes, donde por primera vez la mínima estaría llegando a los 2 dígitos, o el sábado, a partir de ese momento de septiembre es probable que empecemos una nueva vida, un poquito más calurosa. Bueno, seguimos aquí, no vamos a hablar del tiempo hoy. Vamos a darle los muy buenos días a nuestro operador, Beto Perdomo, que es el que posibilita que esto salga al aire. También le vamos a decir muy buenos días, Corrientes, allí Radio Fénix 92.1 MHz, donde la doctora Mónica Colunga hace posible que nos esté escuchando en estos momentos, tanto sea desde Corrientes como mucha gente también desde el Chaco. Y, como siempre, Radio La Paquita en FM 88.9, Uspallata, Mendoza. Un gran abrazo para Gustavo Figini y Elvio Yadanza. Para todos los que quieren reencontrarse con reportajes profundos, extensos, amenos, lo pueden hacer suscribiéndose al canal de YouTube que se llama La Brújula en la Luna. ¿Funciona la brújula en la luna? Alguien se lo ha preguntado. No importa, pero en este programa la brújula funciona perfectamente y aquí en esta Radio La Luna todo puede ser. De manera que usted busca La Brújula en la Luna y ya puede ir a todo lo que necesita de este año con casi 100 programas. Falta muy poquito para el programa número 100. Llevamos 90 y pico de programas y hemos hecho un recorrido por todos los temas, desde temas institucionales, temas económicos, temas geográficos, Antártida, cordillera, mar argentino, pampa húmeda, temas ecológicos, ambientalistas. Hemos recorrido problemas internacionales, temas que tienen que ver con nuestra convivencia en esta zona del mundo, que es el cono sur, que somos los países más australes del mundo. Usted puede ir allí y encontrará entonces un caudal muy importante de reportajes que, más o menos entretenidos, tratan de tocar los temas en profundidad. Hoy vamos a tener un programa que yo espero sea más o menos de las mismas características. Vamos a tener 2 invitados muy importantes. En la primera hora vamos a estar hablando con Carlos Gaveta. Carlos Gaveta es un periodista que usted probablemente lo haya visto en la televisión en más de una oportunidad. Si usted mira programas políticos, por decirlo así, y recientemente ha escrito un libro que ha causado una cierta conmoción, porque es un libro escrito, se llama Enemigos. Después vamos a hablar del libro, pero con él vamos a hablar básicamente de lo que es este problema que estamos viviendo, que tiene estas crisis recurrentes de la Argentina. Vamos a hablar un poco de actualidad. Él fue director de Le Monde Diplomatique, es autor de muchos libros, una persona muy respetada, con conocimientos múltiples y una larga trayectoria. Además, él fue integrante en otro tiempo de el PRT, PRT-ERP. Y justamente es muy interesante porque el libro que escribe junto al teniente coronel Rodolfo Richter, justamente es observar cómo
los argentinos que nos hemos peleado a lo largo de la historia, desde hace 200 años nos hemos peleado a muerte, cómo nos volvemos un poco más amigos, cómo nos hacemos un poco más cooperativos. Y dos tipos, Carlos Gavetta y Rodolfo Richer, que 40 años atrás se estarían tiroteando, por decirlo de alguna manera, hoy están dándonos un mensaje nuevo. Hay que ir a la cooperación, a la solidaridad, al encuentro, y los argentinos no nos podemos matar entre nosotros. Así que va a ser un reportaje muy interesante con Carlos Gavetta. Y en la segunda hora lo vamos a tener, aquí se viene hasta la radio, a Jorge Portero. Vamos a hablar mucho sobre el tema ética, corrupción, y sobre cada uno de los temas que nos han afligido a lo largo de este tiempo, porque realmente ha sido un tema tremendo, un tema que ha dividido aguas, un tema que entra y sale de la agenda en la Argentina, pero al cual hay que darle realmente la magnitud que tiene, tema de la ética. Sí, sale, hago un comentario, ¿no? Entra y sale de la agenda, pero siempre permanece. Sí, es así. Porque en parte toda esta situación que estamos viviendo, una parte será impericia, será incapacidad, serán circunstancias, pero también hay quienes están haciendo sus negocios con los padecimientos de los argentinos. Así es. Fíjate vos que si abrimos la jornada de México, Andrés Manuel López Obrador dice erradicar la corrupción y crear riqueza. Es decir, sí, los dos grandes son desafíos. Dos caras de la misma moneda. Usted quiere crear riqueza para el pueblo, como dice él, primero los pobres, por el bien de todos. Usted quiere crear riqueza para que la gente que está pasándola muy mal pueda pasarla realmente bien, y eso es posible. Necesariamente tiene que erradicar la corrupción. Si fuéramos a otro diario internacional, El País, bueno, hay muchas noticias, pero dice que el huracán Dorian obliga a evacuar 1 millón de personas en Estados Unidos. Bueno, otra señal, ¿no? Otra señal. El cambio climático no viene solo, para los que lo niegan, Señor Trump, el cambio climático no viene solo. Bueno, sí le podemos decir que frente a la fiebre que hemos vivido en los últimos tiempos, y esto que la verdad es que uno no debería ni comentarlo, pero es realmente un tema muy importante porque se trata del dólar, que cada vez que se escapa genera un tremendo shock en el conjunto de los precios, y esos precios impactan directamente sobre las posibilidades de compra de los sectores populares, que no tienen dólares ahorrados y que por tanto están incapacitados de poder correr a la misma velocidad que los precios. Entonces, jubilados, trabajadores, pequeños comerciantes, profesionales, etcétera, siempre tienen que correr a los precios de atrás, como se decía, como lo dijo un expresidente, 3 veces presidente, ya saben a quién me refiero. Los precios suben por el ascensor y los salarios, los ingresos por la escalera. Entonces, ¿qué pasa con el dólar? Lógicamente que en este desbarajuste el gobierno tomó medidas, básicamente, para decirlo en 2 palabras, tomó medidas como para que hubiera mayor oferta de dólares. Se da la particularidad que en la Argentina escasean cosas que abundan, cosa que es una paradoja, es un oxímoron se llama, porque es una contradicción. Si abunda no puede escasear. Sí, en la Argentina abundan los dólares, pero escasean. Entonces la gente va a comprarlos, el precio aumenta, y como hay pocos que ofertan, el precio cada vez va más para arriba. Estamos llenos de esos oxímoros, ¿no? En el país que produce alimentos para 500 millones de habitantes, la gente no puede comprar comida. Así es. ¿Qué pasa? Totalmente. Entonces, el gobierno introdujo medidas para que las exportadoras brinden también sus dólares, porque ¿qué hacían con los dólares? Hacían negocios privados con un bien que es estratégico para el país, que son los dólares. Exportaban y se quedaban con la guita. ¿Por qué se la quedaban? ¿Porque son delincuentes? No, porque el gobierno
no les impuso la condición de liquidar los dólares en tiempo y forma, como corresponde. Bueno, ahora parece que lo están haciendo y se tranquiliza, por lo menos fluctúa alrededor de los 60 pesos el dólar, y si se mantuviera más o menos así, acompañando quizás un poquito la inflación, pero no más que eso, bueno, llevaría un poquito de zozobra, un poquito de tranquilidad, vamos a decir, de tranquilidad a los hogares argentinos. Por eso lo mencionamos, el tema del dólar, que nos tiene bastante fatigados. De todas maneras, para mañana seguramente vamos a estar hablando con Walter Graciano y le vamos a preguntar si estas medidas de estabilización no solo si técnicamente son las más adecuadas, sino si van a lograr que el gobierno estabilice la economía por lo menos hasta el 10 de diciembre. Si lograra estabilizar la economía hasta el 10 de diciembre, es probable que el resto de las crisis que acompañan a la crisis de deuda externa que tiene la Argentina hoy, por eso entramos virtualmente en una cesación de pagos o en una postergación de pagos, o como le dice el ministro, reperfilar los pagos, palabra que no existe, pero el ministro la ha utilizado para no decir que entrábamos en default o que entrábamos en cesación de pagos. Se reperfilaron. Quiere decir que la Argentina tiene una crisis de deuda, tiene una crisis cambiaria, porque le faltan dólares, a pesar, en fin, no nos vamos a detener en detalles técnicos porque esto es radio. Pero también tiene una crisis financiera y tiene una crisis porque hay una corrida contra el peso, o sea, tiene una crisis monetaria porque el peso se desvaloriza, y también tiene una crisis social porque la gente no le alcanza para comer y todos salen a reclamar, y además tiene una crisis institucional. Muchos ya están reclamando que Mauricio Macri renuncie a la presidencia. No es mi postura, Yo creo que hay que respetar la Constitución y hay que tener paciencia democrática y preservar los tiempos de la Constitución, porque hay mucha gente que está mirando a la Argentina, y si nosotros somos respetuosos de la Constitución, van a creer que somos respetuosos de las reglas, y entonces vamos a generar un mejor clima para el desarrollo de la vida en la Argentina. Y si no somos respetuosos de las reglas, hicimos un gol en el primer minuto y queremos que el partido se termine, no, hay que respetar las reglas. Sí. Este gobierno termina el 9 de diciembre a las 12 de la noche. Pero déjame acotar algo, ¿no? Que es algo, por lo menos que a mí, creo que fue una de las cosas que más me impactó en las crisis anteriores, quizás en la que más me conmovió este tema fue en el año 89 y en los 90, y creo que ahora se está volviendo a repetir, y es que está cambiando nuestra percepción del tiempo, ¿sí? Porque estos procesos de incertidumbre y de volatilidad lo que hacen es alejar el futuro. Entonces, digamos, una semana en la Argentina parece ser una eternidad, y es una eternidad porque ocurren tantas cosas distintas un día tras otro, ¿sí? Que digamos, esto está más allá también de la voluntad y de las leyes escritas, es algo que ocurre, ¿sí? Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo, pero escúchame, son 3 meses los que faltan. No, ya sé, pero bueno, allá, por ejemplo... Vamos a hablarlo con Carlos Gavetta. Ya lo tenemos acá en línea. Bueno, muy buenos días, creo que estamos comunicados con Carlos Gavetta, ¿es así, Carlos? Hola, buenos días. Bueno, es un gusto para nosotros poder estar contactados contigo, no sé si te puedo tutear. Sí, por supuesto, soy muy joven, tengo apenas 75 años. Y sí, estás en plena juventud. Carlos, contigo habría 1000 cosas para tratar, pero evidentemente esto es Argentina y siempre la coyuntura parece una suerte de huracán que lleva todo al centro, consume todo. Y te tengo que preguntar, por esta crisis que estamos viviendo en la Argentina, porque nosotros vivimos, los argentinos, la particularidad de repetir periódicamente crisis muy similares entre sí. Y ¿cómo estás viendo vos la particularidad de la crisis actual al tiempo que la enmarcás en un sinnúmero de crisis que a tu edad o a la mía, yo tengo 63 años, ya hemos vivido? ¿Cómo estás viendo lo que está pasando hoy en día?
Bueno, justamente esta crisis tiene sus particularidades porque nada se repite en el tiempo exactamente igual, aunque más no sea justamente porque el tiempo ha transcurrido. Pero lo nuestro es lo de siempre, es decir, problemas nunca resueltos, salidas de un sitio al otro. Entre nosotros es salirse del populismo derrochador, sin proyectos, sin teoría, ultracorrupto, a un neoliberalismo que ya sabemos cómo funciona, aumenta la deuda, reduce los beneficios de trabajadores y clases medias bajas, disminuye los servicios que presta el Estado a los más desfavorecidos, y luego vuelve el populismo y hace, si puede, porque el populismo depende de que haya dinero. El primer peronismo, cuando se instaló en el país en el 45, se encontró con que el mundo nos debía dinero, porque había acabado la Segunda Guerra Mundial y nosotros habíamos sido proveedores de los contendientes durante mucho tiempo. El mundo nos debía dinero, o sea que éramos ricos. El populismo peronista en ese momento hizo muchas cosas muy interesantes, puso en vigencia leyes que venían siendo propuestas por socialistas, comunistas y anarquistas desde 40 o 50 años antes, le dio el voto femenino a la mujer en la Constitución del 49, o sea, fue muy progresista. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le acabó el dinero. A partir de los años 50, con el derroche, la pésima administración, la corrupción que ya se manifestaba, en el país del trigo se llegó a comer pan negro. Y bueno, esta historia la hemos repetido siempre. Detrás de eso que vino un gobierno ultraliberal, del mismo modo que al derroche y a la corrupción del kirchnerismo le siguió ahora un gobierno ultraliberal muy mediocre, por otra parte, porque hay liberales más eficaces, pero el macrismo se ha definido de una mediocridad espantosa. Yo la única diferencia que establezco entre los dos sectores, entre nosotros, aclaro, porque en Europa y en otros sitios es distinto, la única diferencia que establezco es un mayor respeto de los liberales por las libertades. Por ejemplo, entre nosotros hoy no hace falta más que ver el informativo de la televisión pública para darse cuenta de que hoy critica tanto a la oposición como al gobierno, mientras que durante el cristinismo, durante el kirchnerismo, al joven Micheli lo echaron de la cadena pública porque una vez preguntó algo que cualquier periodista hubiera preguntado. No sé si recordás la anécdota. Perfectamente. Los chicos de la Cámpora le preguntó por qué frente a la inundación tenían que estar con las pecheras de una agrupación política si hacían un acto de solidaridad. Exactamente. Bueno, al día siguiente lo echaron de la televisión pública. Estas cosas hoy no ocurren, y si llegan a ocurrir son infinitamente menores. El populismo es dictatorial. El liberalismo, al menos en teoría, no lo es, aunque todos han apoyado todos los golpes de Estado. Para concluir con mi reflexión sobre esta pregunta, porque se podrían escribir obras enteras sobre la cuestión, nosotros parecemos haber dejado atrás otra manifestación de nuestros círculos viciosos, que son las dictaduras militares. Digo parecemos porque nadie puede asegurar que eso no vaya a volver si la democracia no es capaz de resolver los problemas de la gente. Claro. Ya vemos lo que está pasando en el resto del mundo. Con las diferencias del caso, la crisis económica mundial que se prolonga, que empezó en los años 70, 80 en la periferia del sistema, crisis financieras en Tailandia, en México, en Brasil, en la Argentina, desde el 2008 se instaló en el corazón del sistema, es decir, en Europa y en los Estados Unidos. Y ahora además hay dos contendientes de primera categoría que son, digamos, populismos ultraautoritarios, si es que me puedo permitir llamarlos así, que son Rusia y China. Entonces, frente a este fenómeno vemos un deterioro general del sistema democrático. Tenemos al demente, porque no se le puede tratar de otro modo, Trump,
en Estados Unidos, tenemos a otro payaso Johnson en Inglaterra, que acaba de cerrar el Parlamento, provocando grandes protestas, Salvini en Italia, tenemos movimientos populistas que aparecen en todas partes, el movimiento 5 Estrellas en Italia, Podemos en España, Jean-Luc Mélenchon en Francia, que es la izquierda, entre comillas, francesa, admiradora de Cristina Kirchner y el venezolano Nicolás Maduro. Así que el panorama es de gran confusión, de faltas de alternativas frente a una crisis que es global, con sus particularidades en cada país, pero es una crisis global. Y ante la falta de alternativas, ante la difuminación de una izquierda que en tiempos de Willy Brandt o los Palmer consiguió ventajas realmente importantes para los sectores medios, la clase trabajadora y los sectores más desaparecidos, esa izquierda hoy no hace esas reivindicaciones, se ha hecho ultraliberal. El mejor ejemplo de esto es el ex primer ministro francés Manuel Valls, que fue primer ministro del presidente François Hollande, que por cierto terminó su mandato, presidente de Francia, socialista, terminó su mandato con un 6,8% de aprobación. Tremendo. Tenía el derecho de presentarse a su reelección y no se presentó, obviamente, porque no lo quería nadie. Bueno, su primer ministro, Manuel Valls, un señor de origen catalán, primero se alió con los ultraliberales franceses y luego se volvió a Cataluña y ahora está en Cataluña, aliado con Ciudadanos, un movimiento entre liberal y tendencias fascistoides, y se está presentando como candidato a alcalde de Barcelona. Fíjense, estos personajes de algún modo son la expresión de que la política ha perdido su sentido de lucha por el bienestar común, de representación de un ideal. Hoy son una cosa, mañana son otras, y bueno, nuestro ejemplo local es Alberto Fernández. Ayer recibí un video que está circulando, donde se ven todas las críticas que le hizo en su momento Alberto Fernández a Cristina Fernández de Kirchner. Si uno escucha eso, porque la llega a acusar hasta de la muerte del fiscal Nisman. No la acusa directamente, por supuesto, pero la hace responsable de algún modo. Uno escucha eso y luego se pregunta, ¿cómo puede este señor ahora llevarla, si es que se puede decir que la lleva, porque es ella la que lo lleva a él, a Cristina Fernández de vicepresidenta? Vivimos una época de gran confusión, de una falta casi completa de ética y moral que se ve en todo el espectro político, o en casi todo. Las excepciones son cada vez más raras. Así es. Ahora, Carlos, da la impresión por esta descripción, que sería una respuesta a mi primer pregunta, que estamos como atrapados sin salida. Sin embargo, en la Argentina muchas veces se ha intentado un tercer espacio para salir de esta disyuntiva que vos habías planteado, y da la impresión de que ese tercer espacio tiene un ciclo de alza muy efímero y se desvanece a poco de andar. Te quiero aclarar que me están acompañando en la mesa mi amigo de todos los días, Daniel de Abrantes, y también Jorge Portero, que hoy nos visita. Un dirigente también de Proyecto Sur, en fin, también del Partido Intransigente en su momento. Pero te decía, ¿cómo salimos de este círculo vicioso y cómo se podrá construir un tercer espacio alternativo que realmente cale en las mayorías populares? Bueno, empecemos por una consigna de izquierda. Yo coincido con Antonio Gramsci cuando dijo que en relación con la vida y con la política general hay que tener el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. ¿No? El pesimismo de la inteligencia hoy y siempre debe hacer vernos las cosas tal como son. Hay una crisis argentina gravísima
y una crisis regional e internacional que se está agravando poco a poco. Ahora, la historia se desarrolla en círculos sucesivos, como dijo hace 5 siglos el napolitano Vico. Esos ciclos hacen que alguna vez va a aparecer algún tipo de solución. Esperemos que no sea la que se encontró a la crisis del 29, que fue una guerra mundial. Claro, sí. Porque hoy una guerra mundial sería atómica, biológica, química, correría riesgo la humanidad entera. Entonces, entre nosotros, ahora yo percibo una posibilidad, y es que en la tercera fuerza electoral, que es la Baña en alianza con Stolbizer, los socialistas y otra gente, bueno, ahí no hay programa, no hay nada por el estilo, pero sí hay buena gente, y gente capaz, gente seria. La Baña es un economista reconocido, todo el mundo lo sabe, es un narcisista insoportable a mi gusto, porque no consultó con nadie, hizo las cosas que quería, pero bueno, tiene detrás a los socialistas que han hecho en la ciudad de Rosario durante 30 años un excelente trabajo, y durante 3 gobernaciones seguidas en la provincia también un excelente trabajo. Entonces hay esa gente, y por otro lado, Alberto Fernández no se va a encontrar como los Kirchner en el 2005, con la soja a un precio altísimo y recibiendo mucho dinero todos los años durante 7, 8 años, sino todo lo contrario. Se va a encontrar con una situación de crisis local, regional e internacional muy grave, que lo va a obligar a negociar. Hay síntomas de eso, hay declaraciones, se han reunido, han charlado Macri y Fernández, la Baña está llamando a una serie de cosas, hay ciertos atisbos, yo por ahora los llamaría nada más que así, porque en este país en esas cosas no se puede confiar demasiado, hay ciertos atisbos de apuntar a una racionalidad común para al menos salir del momento más grave de la crisis. La gran pregunta es saber qué harán la señora Cristina, la arquitecta egipcia o la abogada exitosa y la cámpora. Eso no lo sabemos, pero bueno, habrá que ver. Yo creo que alrededor de eso, entre el labañismo, para llamarlo de algún modo, los socialistas, los peronistas serios y decentes, que los hay también, a pesar de equivocados, sigue habiendo mucha gente seria en el peronismo, del mismo modo que entre los liberales. Así que quizá esperemos, roguemos, si tenemos alguna clase de fe, que esto que por ahora es un atisbo se vaya a concretar de aquí a las elecciones y sobre todo después. Una consulta también alineada, Gaveta, con esto que estabas comentando, ¿no? Y qué paradójica la Argentina. En las 3 fórmulas que más votos juntaron en la Argentina, de los 6 candidatos en juego, o sea, presidentes y vice, sí. 5 se reconocen como peronistas. Sí. Es un país raro la Argentina. Bueno, sí, pero por un lado es el fenómeno que yo te señalaba que se está dando ahora en todo el mundo, solo que en todo el mundo se manifiesta ahora y en Argentina viene de lejos, pero en el peronismo en particular esto empezó cuando el peronismo empezó a perder elecciones, cosa que no le ocurría nunca. Contra Alfonsín, por primera vez en su historia, perdió una elección presidencial y ahora pierde. Es tan buen candidato a ganar como a perder en elecciones nacionales, provinciales, municipales. El peronismo sigue siendo el partido más importante de la Argentina, pero corre serios riesgos en cada elección, local, provincial o nacional. De ahí que tengamos a peronistas, Pichetto está ahora con Macri, del mismo modo que antes estuvo Cobos con los Kirchner y así sucesivamente. Tenemos peronistas en todas partes, tenemos liberales en todas partes, tenemos socialistas que andan dando vueltas por ahí. Ahí lo tenemos a Roy Cortina,
esta especie de Leopoldo Morocotó socialista que sin pedirle permiso al partido se alió directamente con el macrismo, etcétera. La política es muy lábil ahora justamente porque hay mucha confusión, mucha desorientación. Claro. Carlos, la pregunta anterior te la hizo Daniel de Abrantes. Te digo porque por ahí las voces se confunden, pero ahora te vuelve a hablar Mario Masitelli. Es que disculpas, pero yo no reconozco bien. Bueno, simplemente por eso te lo decía, pero no hay problema. Yo te quiero hacer una consulta sobre lo siguiente. Vos hablaste efectivamente de Roberto Labaña, un hombre que convoca al consenso. Personalmente yo pertenezco al Partido Socialista Auténtico y efectivamente el partido apoya a Roberto Labaña. Llama al diálogo, dialoga poco, vos lo dijiste de alguna manera, dialoga poco. Ahora, yendo más allá del propio Roberto Labaña, ¿vos creés que un diálogo en la Argentina entre las fuerzas políticas, sociales, empresariales, religiosas, qué denominadores comunes podría encontrar? Porque en general, fuera de este acuerdo que hemos conseguido después del 83, de más o menos respetar la Constitución Nacional y la vida democrática entre los argentinos, no se han logrado muchos o consensos muy importantes. ¿Cuál pensás vos que podrían ser los temas de un diálogo nacional que por lo menos nos genere determinados denominadores comunes? López Obrador dice, el denominador común debe ser, por el bien de todos, primero los pobres. Acá, ¿cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que el problema de encontrar un punto en común para un diálogo es un problema argentino desde siempre, pero una vez más, hoy por hoy, es la pregunta que vale para todo el mundo, porque, a ver, en este momento hay una crisis capitalista de tipo estructural. Estamos viviendo una situación que, salvando todas las proporciones, es similar a la consecutiva a la crisis de 1929, es decir, alto desempleo, gran transformación en el mundo productivo, industrial, agrario, etcétera, etcétera, crisis financiera mundial, gran especulación financiera y la aparición de gobiernos de ultraderecha, una fractura del sistema democrático. Después de la crisis de 1929, Mussolini, que venía del Partido Socialista, se ratificó como fascista. El pueblo alemán, es decir, el pueblo de Marx, de Goethe, etcétera, eligió a Hitler. Y en 1936 Franco inició la guerra de España, y así sucesivamente. Hoy las diferencias son grandes, pero hay una esencial. El capitalismo en aquel entonces todavía era inclusivo, es decir, si se asentaba una fábrica en un lugar, contrataba a mucha gente. Hoy el capitalismo ha dejado de ser inclusivo. El capitalismo es capaz de producir más bienes y más rápidamente, o sea, aumentar la producción y la productividad con cada vez menos necesidad del recurso a la mano de obra humana, ¿no? Así es. Entonces, esto desde el punto de vista capitalista es perfecto. Los robots no hacen pausa para tomar café, no cobran salario, trabajan las 24 horas, no se afilian al sindicato, todo perfecto. Ahora, después esos productos tienen que ir al mercado. ¿Y quién los va a comprar? Entonces estamos viendo que la crisis, que empezó en el 73 con la crisis del petróleo en Europa, etcétera, etcétera, se fue agravando, salió de la periferia, se instaló en el corazón del sistema. Tenemos a Trump, a Johnson, a Salvini, a Bolsonaro en Brasil. Estas no son casualidades. Estas cosas no pasan en el mundo y en la historia porque Dios lo señaló con el dedo. Son fenómenos objetivos. Entonces, aquí y en cualquier parte del mundo, hoy hay que sentarse a, primero, asumir que la crisis es muy grave. Segundo, asumir que es una crisis de otras características.
Y ahí es donde el socialismo, nosotros, de cualquier sector, teóricamente al menos, tenemos algún tipo de solución, porque la única manera de resolver esto hoy es cambiar la forma en que el capitalismo distribuye, no la forma en que el capitalismo produce. Porque la gran paradoja hoy es que por primera vez en la historia la humanidad produce lo suficiente para que todo el mundo viva bien. Así es. Y fijémonos en la contradicción. Por un lado estamos en eso y por otro lado aumentan exponencialmente las desigualdades. Es decir, en lugar de que todo el mundo viva bien, todo el mundo empieza a vivir cada vez peor. Uh-huh. Cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y las clases medias se empobrecen y los trabajadores ganan menos o quedan en paro, y de ahí vienen las crisis. Entonces, nosotros en particular, los argentinos, tenemos que sentarnos a resolver esto que es lo central y al mismo tiempo nuestra conducta, nuestra manera de entender la política, de entendernos entre nosotros. No podemos seguir así. Hoy hay que juntar a civiles, militares, radicales, peronistas, izquierdistas, gente decente, porque esta es la otra cuestión. Uh-huh. Se puede charlar, se puede votar a una señora que tiene 2 o 13 o 14 procesos. La gente se está volviendo loca en nuestro país. Les cuento una anécdota breve, ¿tenemos tiempo? Sí, sí, sí. Hace poco viajé a Rosario con un amigo en coche, un viejo amigo, no daré su nombre porque sigue siendo una persona maravillosa, fue dirigente sindical, estuvo exiliado, compartimos el exilio, seguimos siendo muy amigos, sigue siendo una persona decentísima, militante, pero se ha vuelto, después de ser un radical de izquierda, se ha vuelto ultra kirchnerista. Uh-huh. Entonces veníamos discutiendo y yo le decía, pero fulano, los cuadernos, ¿a vos te parece? Y él me decía lo de siempre, que era un asunto de los servicios de inteligencia. Entonces, bueno, al final yo cansado le dije, después de decirle, mirá, hay un montón de empresarios que se han declarado culpables, se han encontrado fondos, Lázaro Báez, Muñoz, en fin, todo lo que todo el mundo sabe. Ya no hacen falta pruebas para cosas así. El secretario de Cristina se compró algo así como $50 millones en bienes en Miami. ¿Cómo se puede decir que eso es una obra de los servicios? Bueno, después de todo eso le dije, bueno, mira, no discuto más. Está bien, lo de los cuadernos es cosa de los servicios. ¿Me podés explicar lo de López? Un secretario de Comercio que dejó $9 millones a las 12 de la noche en un convento al lado de un fusil ametrallador, y aquí viene la anécdota. ¿Sabés cuál fue la respuesta de mi amigo? No. El fusil no tenía cargador. Lo juro por la memoria de mi madre que es una anécdota real. Yo me dije, aquí tengo la expresión más clara de lo que es la irracionalidad argentina, porque no me lo dijo un analfabeto, un tipo de la calle, un fanático, no, una persona honorable, admirable incluso, de una trayectoria de toda la vida. ¿Qué le pasó que está diciendo esas cosas? ¿Qué le pasó? Tenemos que enfrentar la realidad tal como es. Es como si los socialistas no aceptáramos que en el 55 se nos fue la mano en la lucha contra Perón, qué sé yo, sí, ¿no? Sí, claro. Al apoyar a una dictadura militar. Entonces, tenemos que ser honestos, no se puede vivir así, no se pueden resolver las cosas si partimos de una defensa ciega de cualquier cosa. Claro, totalmente de acuerdo. En fin. Te hago un par de preguntitas más. Y sí. Mira, una tiene que ver con, yo presupongo cuál es tu postura, pero me gustaría que vos nos lo dijeras o me dieras tu punto de vista. Hay un conjunto de organizaciones, no las voy a nombrar, son organizaciones hermanas, son organizaciones populares, pero que dicen que Macri tiene que renunciar. E incluso Carlos Aznares, que también es un periodista que supongo que conocerás, muy bien, sí. Muy bien. Dice, Macri debe irse ya para acabar con esta agonía, ¿verdad? Y hay una suerte de, lógicamente que sobran los elementos de la realidad objetiva como para pedir que se vayan todos, en fin, se podría pedir cualquier cosa. Pero por otro lado, hay muchos, entre los que yo estoy,
que creo que es conveniente respetar, sobre todo faltando apenas 3 meses, el orden constitucional y ver cómo llegamos a que haya el paso ordenado de un presidente a otro presidente. ¿Vos cómo estás viendo esta situación? Exactamente como vos, es decir, el amigo Carlos Aznares es otro de los que se equivoca gravemente en esta cuestión, porque yo lo conozco a Carlos, sé que es un peronista honesto, decente de toda la vida, y la pregunta que habría que hacerle a Carlos, si Macri renuncia ahora, ¿no?, y se organizan unas elecciones precipitadas, anticipadas, o alguien se hace cargo, ¿cuál va a ser la legitimidad de Alberto Fernández Claro. cuando ocupe el poder? ¿Con quién va a resolver la cuestión? ¿Alguien puede imaginar que el kirchnerismo, que dejó al país en muy mala situación, va a poder arreglarlo ahora que está en una situación peor? Necesitamos otra cosa, eso es lo que todos debemos entender. Liberales, populistas, socialistas, debemos juntarnos la gente decente, que somos la mayoría, y elaborar algo de transición, algo que tenga un poco de lo mejor de cada uno. Los liberales pueden poner su sentido de la libertad, de la separación de poderes, acudir a la vieja teoría liberal. Los populistas pueden poner su sensibilidad popular, su contacto con los sectores más desfavorecidos. Los socialistas podemos poner nuestra teoría económica, de reparto distinto. Algo podemos hacer. Los militares pueden contribuir al orden en el país, porque hay que poner orden en nuestro país. No se puede seguir así. Mirá, yo hace poco estuve en un programa de televisión. ¿Tenemos un minuto? Sí, sí. Estuve en un programa de televisión con compañeros de izquierda, entre otros estaba Pitrola. Y en un momento determinado se estaba hablando de los piquetes y demás, y yo le dije, mirá, Pitrola, le digo, decime una cosa, cuando yo, por supuesto, te imaginás cómo no voy a defender el derecho a protestar y más de los trabajadores, a muerte lo defiendo. Ahora, también tenemos que entender que todo el mundo tiene derechos. Es decir, si vos haces un piquete a cualquier hora y cerrás la 9 de julio y el Congreso y la Casa Rosada y cortás la ciudad en dos, sin avisar, sin quedar en claro qué pasa, no solo que le complicás la vida a otros trabajadores, porque a una persona rica perder el día no le importa nada, pero a un taxista, a un enfermero, a un médico, a alguien que lleva a los chicos al colegio y no puede pasar. Claro. Digo, además, al día siguiente, ¿de qué se habla? Ustedes salen a pedir por tal cosa, por tal reivindicación, arman ese quilombo en la calle, y al otro día, ¿qué dicen los diarios? La 9 de julio estuvo cortada 14 horas, no hubo tránsito en los colectivos, nadie habla de sus reivindicaciones. ¿Sabés cuál fue la contestación de Pitrola? No. Vos que vas a ser socialista, vos no sos socialista, qué sé yo, cosas así me decía. Le digo, pero yo estoy hablando de cosas elementales, Sí. ¿no? Entonces, todos tenemos que aprender de este tipo de cosas. No es una cuestión de decir yo salgo a protestar y le jodo la vida a todo el mundo. Salgamos a protestar todos los días, salgamos millones porque es necesario, pero hagámoslo teniendo en cuenta que a los que tenemos que perjudicar es a los grandes especuladores, a los grandes explotadores, no el resto de la gente. Así es. Bueno, lógicamente que te vamos a molestar en otro momento, así que el tiempo más o menos se nos ha ido yendo, pero lo último que quería es, ustedes están organizando para este miércoles 4 de septiembre a las 18:45, Sí. Creo yo que es un homenaje a Alfredo Palacios con la presencia de Miguel Lifchitz. ¿Nos podés comentar un poquito eso? Sí, mirá, ¿no? El que organiza esto, la Asociación Cristiana de Jóvenes, organiza todos los años unas tertulias, que son 2 tertulias, así las llama, que tienen lugar en el Café Tortoni de Buenos Aires, ahí en Avenida de Mayo. Sí. Y este año me pidieron a mí, porque yo voy a hacer gimnasia ahí en la Asociación Cristiana, de cristiano tengo muy poco, pero bueno, es un lugar... No, eso
es una verdadera maravilla de institución porque es abiertísima. Yo siempre me río porque se llama Asociación Cristiana de Jóvenes y en el vestuario nos encontramos una serie de zurdos y de judíos ahí haciendo gimnasia. Muy ex PC o actuales PC, ¿no? Todos viejitos que nos encontramos ahí. No, es una institución admirable, realmente. Bueno, la cuestión que me lo encargaron, sí, para la primera tertulia, un homenaje, análisis además, no solo homenaje, sino analizar un tiempo, una época, un personaje, a Alfredo Palacios. Y la segunda, que tendrá lugar el 25 de septiembre, también a las 6:45 en el Café Tortoni, será sobre Alicia Moró de Justo. Qué interesante. Y en la de pasado mañana, la del miércoles, en el Tortoni a las 6:40, a las 18:45, vamos a estar Miguel Lifshitz y yo. Bueno, muy bien. Dedicado a Alfredo Palacio. Bueno, Carlos, seguramente yo voy a ir, así que seguramente te voy a saludar, pero desde ya que ha sido un gustazo poder hablar contigo, y bueno, si podemos molestarte en algún otro momento, para nosotros también va a ser un placer poder estar conversando y reflexionando con un analista y un hombre con una historia como sos vos. Nos queda muchos temas, el libro último, el tuyo, Enemigos, pero me parece que eso es todo un capítulo y no daba para que hoy lo pudiéramos tratar. Cuando quieran, con mucho gusto, y les agradezco mucho haberme permitido charlotear un rato. Bueno, no, el gusto es nuestro y te mandamos un fuerte abrazo. Chao, otro para ustedes. Gracias. Un abrazo, Carlos. Chao. Bueno, hemos hablado con Carlos Gavetta, en su momento director de Le Monde Diplomatique, y un hombre con una trayectoria enorme. De manera que, bueno, ahora vamos a hacer un temita y después volvemos aquí para hablar con el invitado de hoy, Jorge Portero, que vamos a tener toda la segunda hora para charlar con él sobre temas que tienen que ver con la ética, con la corrupción, en fin, tenemos un montón de preguntas para hacerle. Vamos al primer tema, Beto. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, Hemos hablado ya con Carlos Gavetta, me parece muy lindas cosas que nos contó y una reflexión sumamente interesante. Y como tenemos el invitado de hoy, que es el doctor Jorge Portero, dirigente político de hace mucho tiempo, y que en un momento Carlos Gavetta hizo una mención al tema de la corrupción, al tema de lo que le podríamos llamar una valoración de ética pública, digamos. ¿Cómo estás viendo vos eso, Jorge? Sí, yo trataría de comenzar diciendo que el tema ético es prepolítico, es decir, no puede ser solamente un lema de campaña o un modelo. Es una precondición para llevar a cabo otro modelo o un modelo político, claro, un modelo de país. Ahora, ¿qué ocurre? En la Argentina, por un lado está el modelo neoliberal, que es corrupto intrínsecamente porque está digitado y de alguna forma conducido por los factores o los sectores de gran poder. Pero ¿qué ocurre? Para enfrentar esto, lo que podríamos llamar el proyecto nacional y popular, en estas condiciones restringidas, como dijo Gavetta, que es muy difícil hoy plantear otro modelo de capitalismo por las condiciones difíciles que existe para poder establecer con la globalización otras condiciones donde se reparta mejor y esto no afecte las condiciones de competitividad del país o su posibilidad de desarrollarse en competencia con otros. Frente a eso, el Proyecto Nacional y Popular, que concibe la CLO mediante y antes por otros, que concibe la política como una guerra, cuando hoy en realidad sabemos que no podemos competir con la idea de una guerra, no va a haber una revolución. Por ahora lo que se está planteando son diversos modos de capitalismo y un acuerdo que no es mínimo
que sería el respetar las reglas de procedimiento, es decir, que aquel que gana la elección es el que tiene derecho a llevar adelante un proyecto de país. En ese marco, el Proyecto Nacional y Popular, de la mano de otros antes, pero muy claramente de Néstor Kirchner, definió que para poder competir, para poder ganar a los poderosos en economía, para que no le pasara lo que le pasó a Alfonsín con el golpe de mercado, o para no ser cooptado, había que hacer caja, había que tener recursos propios. Uh-huh. Y eso, yo me acuerdo porque yo estaba en ese momento, el PI estaba en el Frepaso, nosotros nos fuimos con gente del Frente Grande, Eduardo Sigal, Jorge Dercos, que era del PI, apoyamos en un principio, en el 2002-2003, el proyecto Kirchner presidente. Y él venía de Santa Cruz a reuniones en hoteles, en Presidente, en Nacional, las primeras acciones de campaña, que entre paréntesis, el jefe de todo eso era, o los dos jefes eran Alberto Fernández y Barata, uh-huh. Debido Barata era el otro grupo, ¿no es cierto? Bueno, y él planteaba claramente, en ese momento no lo planteaba por el lado de las coimas o de la necesidad de tener empresarios propios que hagan las obras, pero él traía el modelo de Santa Cruz y decía, y yo, la única forma que tengo de hacer política y de crecer es con plata. Entonces, por eso ustedes me dicen que tengo 20 departamentos o que los hice con la 1050, y realmente si yo no tuviera esto no podría empezar a hacer política. Esto que él lo decía así muy claramente es una filosofía que se impuso. O sea, el kirchnerismo tiene como base la idea que no es solo de Kirchner, primero fue de Duhalde, y de alguna manera también lo impulsaron todos los movimientos populares triunfantes en Latinoamérica. Lo que pasa es que lo de Kirchner fue más obsceno. Lo de Kirchner yo lo viví estando en Cancillería, donde si había un funcionario honesto como era Bielsa, decían, bueno, no, los negocios de Venezuela, Kirchner ordenó que los maneje Uberti. Entonces, después contaban que Uberti o que Jaime, que manejaba lo de transporte, le llevaban las bolsas el mismo día a Néstor Kirchner, todos los días se cruzaban la Plaza de Mayo para llevar... Bueno, esto fue una política, fue una decisión política de Néstor Kirchner, y ese dinero se volcaba en gran parte a la política. Claro, bueno, vamos a dejar aquí esta primera introducción, pero vamos a seguir. Entonces, para terminar, entonces cuando hoy mucha gente de izquierda apoya este proyecto, es porque se convenció de que la única forma de poder luchar o de poder tener un proyecto alternativo a este neoliberal es a través del financiamiento, a través de modos non santos, digamos, de la política. Y esto se trasladó hacia la sociedad, y lo vemos. Yo después voy a contar un episodio, por ejemplo, de las intendencias donde se confunde partido, Estado. Bueno, esto, y el problema ¿cuál es? El problema es que no es solamente la justicia la que puede corregir esto metiendo preso gente, sino que lo principal sería que la sociedad misma, de alguna forma, empiece a ver que esto no es bueno. Y eso es un poco la discusión, ¿no? Así es. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí con Daniel de Abrantes y con Jorge Portero, que hoy nos visita, y que vamos a hablar sobre todos estos temas que son no solo temas de tipo moral, sino también de tipo material. Nos va la vida detrás de estos temas, ¿no? Detrás de la corrupción hay cosas muy serias y se producen hechos muy graves, de los cuales vamos a hablar en esta segunda hora de La Brújula. Seguimos aquí en La Brújula y en estos momentos estamos en contacto con Carlos de Marco, que es presidente de la Asociación Alcohólicos Anónimos. Carlos, ¿estás allí? Así es. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muy bien, Carlos. Bueno, la comunicación es porque ustedes tienen una jornada este sábado 7 de septiembre de 16 a 19 horas. ¿Nos podés explicar por qué hay que darle difusión a esto? ¿Quiénes son los que están invitados? Y bueno, lo único que sé es que es libre y gratuita. Yo lo digo para anticiparme a cualquier consulta de un oyente. ¿Dónde es y cuál es el objetivo de este encuentro?
Bueno, el objetivo es una jornada nacional de información pública, con lo cual se van a poner stand en las plazas, en distintos lugares, y se va a repartir folletería básica de la comunidad de Alcohólicos Anónimos con el objetivo de difundir. No se hace promoción, porque de hecho, por más que yo sea profesional de la salud y específicamente de salud mental, la comunidad de Alcohólicos Anónimos, por decisión institucional, nunca va a ser profesional, porque está formada fuertemente por personas en recuperación constante sobre la dependencia alcohólica. Entonces ellos mismos realizan, los integrantes de la comunidad, realizan una tarea de información pública que sería de entrega de folletería básica a aquellas personas que se acerquen a los stands en las plazas principales de cada localidad. Quiere decir que ustedes, ¿y cuántas plazas van a estar? Bueno, estimativamente hay 767 grupos, y por más que la información llegue a todos los grupos, fuertemente el trabajo de difusión de información pública se hace a través de intergrupos, que sería una nuclearización de los grupos de la zona, y el área. Hay 16 áreas en todo el país, así que estas 16 áreas definen por lo general en cada una de las localidades un lugar donde va a haber reparto de folletería. Si alguien nos está escuchando, por ejemplo, en Morón, en 3 de febrero, o en Tigre, por ejemplo, ¿qué debería hacer? Si alguien, quiere informarse, justamente va a la plaza principal de la localidad y ahí espera que estén. ¿Y en qué horario van a estar? La jornada va a durar todo el día, pero fuertemente, tomando en cuenta que si hay un día soleado como hoy, en el caso yo estoy en Bariloche, así que acá es un día soleado. No tengo idea cómo será en otros lugares de la Argentina, pero o allí en zona oeste, pero digamos fuertemente durante la mañana y la tarde, hasta las 5 o 6 de la tarde, en que ya después se levanta, digamos, este medio de difusión, que no tiene un carácter masivo, no es que hay pancartas, pasacalles, pintadas, como podría ser la promoción de cualquier otra institución. Alcohólicos Anónimos no hace ni promoción ni prevención. Aunque alguno de sus miembros, como en mi caso, sea profesional, y esto podría denominarse una tarea preventiva, como no es de carácter profesional, no se hace, sino que se trabaja por atracción. Supongamos que una persona pasa por allí, algún integrante de alguna biblioteca, de algún trabajador, algún familiar o alguien que tenga la problemática instalada y diga, bueno, yo quiero saber dónde está el grupo más cercano al lugar donde trabajo, donde vivo o donde estudio. Me da vergüenza si es en el barrio donde yo vivo, que me vean entrar a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Entonces se lleva toda la información de los grupos de la zona, sumado a, si la persona, qué sé yo, es periodista, se lleva material para los periodistas. Si es docente igual, si es un joven igual, es decir, que cada una de las fracciones en que pueda estar la población formada se lleva material de información pública, que ahí explica qué es la comunidad de Alcohólicos Anónimos, qué hace y qué no hace, cómo contar con nuestros servicios totalmente gratuitos, confidenciales, donde se mantiene el anonimato de la persona cuando ingresa al grupo y se preserva todo lo que diga la persona allí. Esto es importante establecerlo porque mucha gente tiene vergüenza y no sabe cómo abrirse, abrir su corazón, su alma, su cabeza ante esta problemática que es bastante realiada de por sí socialmente. Entonces el hecho de ingresar al grupo lo que le garantiza es un espacio de protección. El mes pasado una actriz, específicamente Claribel Medina, junto con su ex esposo Pablo Alarcón, comentaron la situación de problemática de alcohol, y esto trajo aparejado que las mismas actrices y actores salieron a más o menos diezmarla emocionalmente a Claribel Medina. Ella después inicialmente estuvo en un programa en PH, y después a la semana siguiente estuvo con Mirta Legrand y comentaba, porque ya su padrino le había informado, que no era conveniente dar su nombre y apellido y su difusión, porque ella como miembro lo puede hacer, pero estaría rompiendo su propio anonimato, y justamente lo que pasó es resultado de eso, ¿no? Claro. La propia
camaradería, entre comillas, de actores y actrices, no salieron a respaldarla, sino a ralearla. Esta es una enfermedad que alguien, si tiene angina o cáncer o tuberculosis, nadie debe decir nada, sino que trataría de ayudarlo. Esta es una enfermedad que, desgraciadamente, ante gente que tiene exposición pública, lo que se produce es un efecto totalmente adverso, lo cual es muy, muy complejo para la recuperación de la persona. Bueno, entonces queda dicho, Carlos, que va a ser este sábado 7 de septiembre, durante todo el día, en las principales plazas del país, para quienes quieran acercarse y tener folletería de Alcohólicos Anónimos. También pueden entrar a internet a www.aa.org.ar. Así es, o si no, al teléfono nuestro, que es el 4325-1813, que funciona entre las 11 de la mañana y las 18 horas, y reciben información de cualquier lugar del país. Por supuesto, ponen 011 antes, si es que está llamando y no es de Buenos Aires, y le dan la información de dónde van a estar difundiendo toda la actividad de la comunidad. Bueno, perfecto. Carlos, te agradecemos y en alguna oportunidad esperamos que nos visites aquí en la radio. Ahora en Bariloche y con un día de sol, te deseamos que la pases muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchos saludos allí para vos, para Daniel de Abrantes y todos los compañeros que están... Estoy con Jorge Portero también. Ah, con Jorge, bueno, mis saludos para él. Un gran compañero, una gran persona. Bueno, te mandamos un abrazo. Chao, Carlos. Un abrazo muy grande, gracias. Chao, gracias. Bueno, hemos hablado con Carlos de Marco, presidente de Alcohólicos Anónimos. Seguimos aquí con Jorge Portero. Un día me encuentro con gente conocida, digamos, de la política, estoy hablando. No voy a dar los nombres por razones obvias, pero gente honesta. Entonces, justamente, empezamos a hablar sobre este tema y de la corrupción. Y ellos hicieron una defensa cerrada, porque dicen, sin dinero, y vos tenés que ser consciente, no se puede hacer política. Y a veces cuesta decir que en parte tienen razón, sin dinero es difícil hacer política. Al mismo tiempo yo les dije, bueno, muchachos, les voy a plantear una diferencia. Efectivamente, los anarquistas robaban bancos. La diferencia es que la totalidad de lo que sustraían de los bancos la ponían al servicio de una causa. No se quedaban con el vuelto. Y acá lo que ocurrió es bien distinto. Quiere decir que, como todo en la vida, todo aquello que, visto de un lado del cristal, aparece de una manera, visto del otro lado, genera doctrina a partir de la cual se justifica. Es decir, cualquier organización que a los ojos de la supuesta legalidad aparece como transgrediendo la norma, puesta del otro lado, parece que tiene su propia justificación. ¿Qué le dirías vos a alguien que te plantea esto? Sí, creo que además cuentan con una ventaja, que muestran el éxito. Claro. Es decir, frente a los que nos paramos y decimos no, hay que hacerlo por otras formas, porque de esta forma se contaminan, porque esto termina mal, porque termina yendo hacia grupos mafiosos que, para defender esa corrupción, si hay alguien que la quiere denunciar, tienen que tratar de silenciarlo, afecta la libertad, afecta en parte la pureza del proyecto y los fines del proyecto. Te dicen, bueno, pero vos estás muy bien, pero son el 2%, no pueden hacer nada, se convierten en viejos que gritan desde una biblioteca o desde un micrófono de una radio, pero no logran cambiar la realidad. Yo creo que esta explicación es una explicación que tendría sentido, yo no la avalaría igual, pero lo entendería en casos en donde vos lo que quieras es cambiar el sistema. Donde vos tuvieras una revolución, donde fuera realmente una guerra, entonces vos decís, bueno, evidentemente si la cuestión es matar o morir, no me puedo estar
preocupando si por ciertos pruritos que todos los medios sean los mejores. Tengo que acumular fuerzas. En una guerra, si tengo que, no sé, ayudarme con algún mercenario por ahí, como es matar o morir y el otro me va a matar, la ética, digamos, como que tiene otra dimensión. Digamos, la ética de los resultados es más importante que la ética de las convicciones. Pero no es el caso. No es el caso, porque estamos hablando de un sistema donde vamos a respetar al neoliberal si es que gana una elección o si es que tiene 40 escaños en el Parlamento, donde hemos decidido convivir, afortunadamente hemos decidido a partir de 1983 en dirimir nuestras cuestiones a través de no la participación directa del pueblo en cada una de las decisiones, pero sí por lo menos del consenso que el pueblo brinda a través de sus elecciones. Y evidentemente es un sistema capitalista, y en el sistema capitalista el que tiene dinero tiene más posibilidades de llegar a la gente, de poder difundir sus ideas, de poder dar cosas también para que la gente se sienta que es útil su voto si apoya a esa gente que le puede dar cosas. Frente a eso estamos los otros, estamos los que decimos, no, hay que construir con determinados niveles de dos cosas, de honestidad y de austeridad, porque además, como recién lo comentaba Daniel en uno de los cortes de la radio, además vemos que además son gente que se engolosina, que no es como eso que decís vos de los anarquistas, sino que empieza a gustarle las mieles del poder económico, de la disponibilidad, de los puertos maderos, de esto, del otro. Y entonces creo que hay límite. Una cosa es que uno, llegado al Estado por vía democrática, trate de utilizar algunos de los medios del Estado para tratar de emparejar un poquito la cancha. Y otra cosa es que haga de eso y de la actividad privada una fuente de riqueza para poder justificar un proyecto político sobre la base de que hay que tener con qué hacerlo. Yo creo que una cosa es hablar con los sectores económicos poderosos, digamos, podemos tener hasta objetivos comunes, y otra cosa es participar siendo socios de ellos. Digamos, y acá creo que es la clave. Ahora, esto no es que lo inventó Kirchner, esto, digamos, viene de antes. Lo que pasa es que Kirchner lo llevó a un extremo donde él participaba, donde las bolsas se las llevaban a él, digamos, ¿no? Y él las trasladaba porque justamente había visto que otros socios, los capitanes de la industria en un momento, otros en algún momento se daban vuelta, digamos. Ahora, a mí me parece que esto no tiene éxito si la población no empieza, digamos, a participar de esta idea de condena a la corrupción, pero no de condena para que terminen presos los que robaron, sino de condena a las prácticas para que no se vuelvan a reiterar, digamos, ¿no? Y aquí yo creo que es la clave, porque eso es lo que la sociedad de alguna forma todavía no ve, y nuestra prédica no ha llegado. Nosotros acá comentábamos casualmente la semana pasada que hay una cuestión sistémica. Parece que el sistema, entendido, digamos, el sistema social en el que estamos, eleva a la franja del 1% más rico a todos aquellos sectores que necesita para que el sistema funcione. Quiero decir, ¿cuánto gana un juez? No sé, 200.000 pesos, 250.000 pesos, está dentro de esa franja. ¿Cuánto gana un sindicalista? ¿Sí? Está dentro de esa franja. ¿Cuánto gana un político? Un diputado. Bueno, entonces van elevando toda una cantidad de sectores de la dirigencia en general, ¿sí?, a esa franja de los que más ganan, que genera un efecto social determinado, ¿no? Y forman parte del sistema, y entonces ya hay intereses que les son comunes a todos ellos, ¿no? Esta es como un mecanismo que tiene el sistema, y que es un mecanismo
que entre comillas le sale barato porque bueno. Sí, yo creo que además no es solamente el sueldo, es una cuestión de pertenencia. El juez que empieza a estar en el mismo country que el empresario y que está en el mismo country, las alfombras rojas, Abril, que entonces tienen las mismas cuestiones y hasta las mismas preocupaciones. Entonces le llega primero la protesta de aquel que dice que le aumentaron la cuota del colegio del chico dentro del country, que la protesta de miles y miles que no les alcanza para pagar una tarifa. La misma educación, los mismos sanatorios para resolver los temas de mismos salud. Clubes de los chicos, digamos, la sociedad va cooptando a esos sectores, que yo creo que es más no es solamente el sueldo, porque el sueldo, digamos, también hay la otra visión republicana, que bueno, para uno ser un juez tiene que tener un mínimo de garantía económica para no ser débil. Ahora, eso no funciona, porque esa garantía económica de los 200.000 pesos, que, digamos, para decir una cifra que vos decías, no alcanza. Entonces ese juez termina queriendo viajar y es cooptado por determinada diario de grupo económico que lo lleva a los cursos afuera, y los hijos y la mujer, y digamos, y para ascender en la escala no alcanza con eso, sino que se busca algo más. No es solamente el sueldo del legislador, es el sueldo, los viáticos, los canjes, los ñoquis, y después termina siendo también algún ingreso por votar o no tal ley de semillas o tal otra cosa. Claro. Ahora, ¿cómo se lucha contra eso? Yo creo que, yo voy a poner un ejemplo. Yo me horroricé porque en un folleto que se manda a todos los votantes, un periódico doble, digamos, se manda a todos los votantes diciendo en el lugar que se vota, aparece en Lomas de Zamora una sigla que dice Frente de Todos, la foto del intendente, chiquitito porque él tiene sus propias internas, el nombre de Alberto Fernández, Cristina, etcétera, etcétera, Axel. Todo en ese diario mostrando todas las obras del municipio y poniendo las direcciones de las delegaciones municipales, que son del Estado. O sea, Frente de Todos, ¿a dónde hay que ir? A la delegación municipal. Entonces, esto es hasta una confesión, hasta una inconsciencia de cómo se confunde Estado y partido. No es que lo hace clandestinamente, sino que lo escribe y lo pone. Ahora, eso me horrorizo yo, pero no creo que... cuento con los dedos de la mano la gente que le dio importancia a ese hecho. Y de la gente que le dio importancia, muchos te dicen, ¿qué querés? Antes de que gane Macri, que aumentó las tarifas, que no nos deja vivir, que cerró las empresas, que haga lo que quiera, ojalá que esto venga y cambie algo, porque nosotros tenemos que vivir. De los 4 que se horrorizaron, los demás no tienen la noción clara de lo que es Estado, de lo que es partido, de estas, digamos, disquisiciones abstractas que por ahí tenemos nosotros, que nos educamos con Alfredo Palacios, con Oscar Allende, con, digamos, Moisés Levenson, o digamos, con esos políticos que tenían esta visión del juego del verdadero republicanismo, del verdadero liberalismo democrático. Ahora, esto es una tarea y tampoco alcanza con denunciarlo, tampoco alcanza con ir y denunciar esto para ver si los condenan, porque si la sociedad no lo condena, hoy va preso el que lo hizo o el funcionario, porque por ahí el intendente no estaba tan al tanto, que aparte no sé si lo pagan con recursos municipales o con recursos partidarios, pero ni siquiera, igual habría ahí un problema, ¿no?, por poner las delegaciones en la propaganda del Frente de Todos. Ahora, el problema ¿cuál es? Porque uno dice, si criticas a esta corrupción, te dicen los que hablábamos antes, estás siendo funcional con el otro proyecto, el proyecto oligárquico de la antipatria. ¿Por qué vos criticás la corrupción de los nacionales y populares y dejás de lado la corrupción de Macri, los Panama Papers y esto y el otro? No, lo que ocurre es que lo otro ya sabemos, lo otro forma parte del capitalismo en su estado salvaje, son los negocios, porque tienen como idea el motor de lucro y la idea de la acumulación de los sectores más poderosos, porque esos sectores
van a producir la rentabilidad necesaria para crecer y después derramar. O sea, el proyecto liberal es corrupto en sí mismo. Digamos, entran algunas corruptelas propias del otro, como fue el caso de Niembro, cuando tenía las consultoras, digamos, ¿no?, que le daba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, en principio, ese argumento de la funcionalidad nos quita a nosotros la posibilidad. Los corruptos de nuestro campo, digamos, para decirlo así, nos tapan porque dicen, si vos lo denunciás, sos partidario del enemigo. Digamos. Y con este argumento nos callan y nos dicen, tenés que venir a trabajar conmigo. Vos que sos honesto, vení y yo te voy a dar un puestito en tal lugar. Y hasta por ahí te lo dan un organismo de control. Para sin mucho presupuesto, a ver si todavía le descubrís algo a ellos. Entonces, ahora, esto yo creo que forma parte de una pedagogía, es una batalla cultural que se perdió en la universidad, se perdió. Yo daba clase a los estudiantes de ciencia política, los estudiantes de ciencia política me decían, vos sos un utópico para luchar contra la corrupción. Nosotros estamos en la cámpora porque tenemos fondos y porque de esa forma vamos a poder enfrentar a Macri, los Panama Papers o el Fondo Monetario. Bueno, la experiencia indica que hasta ahora nosotros no tuvimos la oportunidad, y cuando tuvimos cierta oportunidad, los dirigentes no tenían las cosas suficientemente claras, como pongo el caso de Chacho Álvarez. Chacho Álvarez llega con el Frepaso, digamos, en una alianza con el radicalismo, ¿no es cierto?, al poder, y termina cooptado por el sistema, por la ideología liberal. Tan es así que él se opone a al tema de la Banelco, porque en realidad él quería que saliera la reforma laboral, y después se pelea, lo de Chacho, ¿eh? Se pelea con De la Rúa, digamos, con el gobierno. No se va del todo, aunque él renuncia, y él es el que termina sugiriendo, porque el 70% de la población lo pedía, o en ese momento tenía una visión a favor, que Cavallo fuera el ministro de Economía. Entonces, ahora vos decís, ¿eso fue una traición de Chacho? Porque no, fue una debilidad ideológica de él, que tenía una visión donde en definitiva no tenía la suficiente seguridad para decir, una cosa es la corrupción y otra cosa es este proyecto. Entonces, aunque el 70% populismo, digamos, en ese momento lo pidiera Cavallo, yo tengo mi propia convicción y no lo voy a llevar al poder. Así es. Escúchame, te tengo... Discúlpame. Sí. No, primero porque efectivamente hay algunos oyentes que nos están tratando de gorilas prácticamente, claro, bueno. Porque efectivamente, yo les quiero aclarar a esos oyentes, Jorge, que yo no soy gorila, nunca lo fui, siempre fui amigo de los movimientos nacionales, aquí y de toda América Latina, y que efectivamente combato la corrupción, y si eso me lleva al ostracismo, prefiero el ostracismo a participar de la corrupción. Porque lo peor que puede haber son los boludos que admiten la corrupción y que no participan. Bueno, yo ni quiero admitirla ni quiero participar. Prefiero el ostracismo. Lo digo porque nos están tirando como que fuera gorila y que todo sería un invento. Es decir, virtualmente todo sería un invento de Mañeto, del Grupo Clarín, y entonces se trataría de una ficción donde cosas que a mí me constan no serían ciertas, porque si no ello sería también de Clarín, aunque a mí me consten personalmente. Entonces no somos gorila. Al contrario, la corrupción es gorila. Porque la corrupción asocia al que se enriquece ilegalmente con las capas gorilas de la sociedad. Lo lleva justamente a las alturas del poder. En la Argentina se habla del 10% más rico, pero uno podría hablar del 1% más rico, podría hablar del 1 por 1000 más rico, podría hablar hasta del 1 por millón más rico, y en el 1 por millón hay 45 por lo menos familias o grupos. No son pocos, aunque habláramos del 1 por millón. Nosotros no queremos participar en ninguno de esos unos. Queremos participar con el 99 restante de la población. Ahora, vamos a seguir, pero tengo que pasar una serie de cositas
En principio nos mandó Héctor Polino, que informó que durante el mes de agosto la inflación sobre los 38 productos que él hace, no sé, 20 años que está siguiendo, la inflación de agosto fue del 5,35% y la inflación acumulada hasta agosto fue del 36,13%, lo que más o menos proyectaría un 60% cuando termine el año. Quiero decirles también que les recuerdo que hay un ciclo de cine documental, Ecología Política, es todos los días miércoles, miércoles allí en Piedras 720. Son todos los miércoles ahora distintos títulos, pero todos temas absolutamente interesantes que tienen que ver con los pueblos fumigados, que tienen que ver con los agrotóxicos, que tienen que ver con todo aquello que le preocupa a muchísima gente y que además tuvo su última y tiene su última expresión en este incendio monumental en el Amazonas que nos ha preocupado absolutamente a todos. También informo que vecinos autoconvocados en Córdoba, esta es una información que me mandan, hacen el primer encuentro de pueblos fumigados en Córdoba el sábado 14 de septiembre de 2019 de 10 a 20 horas en Villa María, en Sabatini al 200, Centro Cultural Leonardo Fabio. Y como alguien de Córdoba nos escucha, por lo menos para esos pocos que nos escuchan allí, queda dicho. También tenemos de la Facultad de Filosofía y Letras, Cátedra Libre de Derechos Humanos, hay una proyección del documental Escuela Bomba, Dolor y Lucha en Moreno. Tenemos escuelas que son bombas de tiempo. Bueno, es una producción del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, dirigida por Juan Mascaró, sobre la explosión de la escuela número 49 de Moreno, en la que murieron su vicedirectora, Sandra Calamano, y el auxiliar Rubén Rodríguez. Bueno, va a haber una dirección y es el viernes, este viernes no, el otro viernes, 13 de septiembre, a las 19 horas, en Puan 480. Y bueno, y vamos a seguir con Jorge Portero. Jorge, para lo que nos dice en Gorila, cosa que efectivamente no lo he sido, no lo soy, ni lo seré jamás, hay una frase de Leandro Despuy que decía que la corrupción mata y que los informes de la Auditoría General de la Nación muestran que esto es así, porque ya estaba escrito que fallaban los frenos, que no se hacían las reparaciones, que el dinero que estaba destinado al mantenimiento de los trenes iba o bien a los empresarios o de vuelta para los dirigentes que hacían posible desde el Estado esta corruptela, o dirigentes gremiales, y que finalmente esta ausencia de mantenimiento en los trenes terminó en la tragedia de Once, 51 muertos. ¿Mata la corrupción? Sí, digamos, ahí entraríamos como una especie de argumento en la lucha contra la corrupción, un argumento utilitario. Estamos en contra de la corrupción porque además trae estos problemas. O un argumento falaz que ha utilizado el gobierno actual, que dice que la corrupción es lo que hizo que se robaron todo y entonces por eso nosotros no pudimos llevar a cabo nuestro plan. Y, bueno, eso no es así. No es así. O sea, la corrupción ha tenido consecuencias, como vos lo citabas a Despuy, en algunos temas, pero además es un problema prepolítico en el sentido de que no es confiable, porque la corrupción no tiene límites. Uno empieza por una cosa y después necesita más dinero y más, y después si hay alguien que de alguna forma piensa revelar esta trama, porque se empieza a crear una doble vida, una doble moral. Entonces, si hay alguien que lo quiere denunciar, a ese alguien hay que o comprarlo o callarlo. Por ejemplo, Néstor Kirchner tenía un límite, la vida. Néstor Kirchner pensaba que era necesario
la corrupción para poder llevar a cabo su proyecto político. Pero una de las cosas que más lo afecta es la muerte de Ferreira. El chico ¿Por qué? Ferreira. Porque ahí, digamos, se traspasó el límite de la corrupción y de alguna forma esa corrupción terminó con una muerte, pero ya no la de 11, que era una cosa que bueno, porque no se arreglaron los trenes y falló, y si fue sino una cosa concreta de unos tipos que para defender determinados negocios y privilegios terminaron haciéndole una emboscada y matando a alguien. Yo creo que ahí, por ejemplo, ese era el límite de Néstor Kirchner. La vida humana, él no estaba dispuesto a sostener la corrupción, aunque fuera para el proyecto político más sano del mundo, justificando muertes. Y por eso tuvo la crisis que tuvo, porque eso, y se puso como se puso, que hasta salió. Bueno, yo lo que pienso es que hay que correr la vara. Hay que correr la vara y no aceptar desde el vamos este tipo de corruptelas y no aceptar desde el vamos colaboradores que, porque después tiene su precio. Si yo tengo alguien que me pide la coima a las empresas de peaje o a los concesionarios de los ferrocarriles, si ese tipo después saca una parte y se compra un departamento y se va y se compra otro en, qué sé yo, en Miami o donde sea, yo no le puedo decir nada y paso a formar parte de todo un sistema que termina, digamos, en la ilegalidad más absoluta y mezclado con narco, con esto, con el otro. No es casual que López tenía el síndrome de abstinencia. Bueno, a mí me parece... Ahora, ¿esto es ser gorila? No, porque nosotros lo hacemos como dirigentes. Nosotros no estamos dispuestos como dirigentes a participar de ese proyecto. Otra cosa es como ciudadanos, si a Mario Masitelli el día de la segunda vuelta le dicen, bueno, ¿a quién votás? Y bueno, sí. Por ahí Mario Masitelli, ciudadano que tiene un voto, dice, bueno, antes de que puso unas tarifas que no se pueden pagar, que quiere un país, que además no le sale, pero quiere un país donde sobran 20 millones de habitantes, porque no quiere, digamos, fomentar el mercado interno y solo piensa en la exportación. Yo me inclino votando a estos. Bueno, mira, yo lo digo, mirá. Por eso. Aunque me cuesta, te aclaro porque vos lo trajiste, si no, no lo No, pero yo te lo traje porque me imagino. Voto a Roberto Labaña y si es segunda vuelta, voto a Fernández. Así de sencillo. Lo he dicho y también me trae dolores de cabeza, pero yo siempre me he definido en política con todos los dolores de cabeza que esto te trae. Sí. Si hubiera segunda vuelta, lo voto a Fernández, evidentemente. Creo que no va a haber segunda vuelta, termina en la primera, pero efectivamente lo digo para que nadie tenga dudas acerca de que uno también valora cuál es el mal menor, aunque yo creo que el tipo más preparado para esta etapa sería Labaña. Quería agregar algo a esto que se estaba conversando acá, ¿no? Que también nos venimos diciendo en varias oportunidades y para alguno de nuestros queridos escuchas. Nosotros dijimos en su momento que quizás el acto de corrupción más grotesco de los últimos tiempos fue el blanqueo y cómo se ejecutó en la Argentina, ¿no? Un terrible acto de mega corrupción. Y seguido con eso, habría que poner en esa lista todos los manejos de la deuda externa argentina, todos los manejos oscuros del Banco Central en la República Argentina, que harían empalidecer en términos de montos cualquier chanchullo de obra pública que sería frente a estas magnitudes sería menor. Pero el problema es que todo el sistema termina en una como diría el querido se me fue el nombre de este autor de Cambalache, ¿cómo se llama? Discépolo. Nuestro querido Discépolo, en un mismo lodo todos manoseados, ¿no? Entonces, parecería que todo es lo mismo, ¿no? Y no es todo lo mismo. Estamos tratando de construir o pretendemos construir para nuestros nietos una Argentina distinta. Y una Argentina distinta requiere, entre otras cosas, reconstruir un proyecto con valores, me parece a mí. ¿Y cómo lo ves, Alberto Fernández? ¿Pensás que puede iniciar una etapa más sana desde ese punto de vista? Mira, yo no quiero, digamos, ser
agorerista, digamos, ¿no? Puede ser, sí, va a estar obligado, sin ninguna duda, a sepultar todo intento de investigación de lo que pasó, digamos, ¿no? Que, haciendo una acotación, y ahora vuelvo a lo que decía Daniel, yo igual diferencio entre, digamos, la corrupción propiamente dicha y aquellas decisiones políticas que hayan resultado negativas para el país. Es decir, yo diferencio, por ejemplo, en el caso de Cristina, lo que puede haber sido el tratado con Irán, sí, que puede haber sido una decisión política equivocada, de lo que es OTESUR, digamos, donde hay un beneficio económico concreto, absurdo. Bueno, yo tengo esa diferenciación. Eso puede ser visto como algo medio republicano, medio de una ideología, pero yo tengo esa diferenciación. O sea, Kicillof hizo mal o buen negocio con Europa, cuando negoció con la Unión Europea o con YPF. Bueno, una cosa es que haya hecho un mal negocio y otra cosa es que se haya quedado con vueltos. Si no se quedó con vueltos, para mí no es deshonesto. Claro, más, no, efectivamente. Aunque haya hecho el peor de los negocios, no puede ser condenado penalmente. Tendría que ser en todo caso condenado políticamente por el error que cometió, pero esa es mi visión de la corrupción, ¿no? No, yo coincido con eso, pero cuando ahora el megacanje hubo algunos que se quedaron o el Toto Caputo en su gestión en el Banco Central, claro. Porque hay muchas cuestiones que hay que aclarar ahí. Claro. Hay muchas cuestiones que hay que aclarar. Se han rifado fondos de la Argentina con una liviandad que nos lleva a pensar, bueno, ¿por qué se hace eso? Sí, ¿cuál es el motivo? ¿Hay algún negocio ahí atrás? Bueno, muchos pensamos que sí. Es cierto que ahí se da lo que, y acá sí voy a algo que se puede hacer legalmente, que digamos en la época del 73 se trabajó en eso, porque hay gente que, podemos poner el nombre de Aranguren o de cualquiera de ellos, de Caputo, que no pueden ser ecuánimes. No, si forman parte de los dos lados. Entonces, esa gente tiene que tener prohibido el acceso a determinadas funciones de gobierno. Claro. El viejo conflicto de intereses. Claro, por eso. Había en la época del 70 decía, bueno, aquellos que son funcionarios de multinacionales por no sé cuántos años después no pueden ser funcionarios. O sea, no sé, si lo quieren al Toto Caputo ponerlo de secretario de Cultura, bueno, qué sé yo, puede ser que... Pero donde hay conflicto de intereses, Aranguren, que estaba en la Shell, formar parte de la Secretaría, aunque trate, por eso, aunque trate de ser honesto, no lo puede ser, porque lo primero que le va a llegar a él cuando va a su country a dormir es el reclamo de los tipos que han estado con él hasta ese momento. Supongamos que él se desvinculara de su interés anterior. Lo primero que le llega es la ecuación económica de esos sectores que le dicen, mira, estoy perdiendo, y no la del que no puede pagar la tarifa. No, pero hay que mirar la política. Claro. Es decir, el tipo fue y ejecutó una política totalmente alineada con esos intereses. Claro. ¿Por qué? Porque era parte de su interés. Claro, era parte del proyecto Macri, ¿no? y de su propia conformación cultural. Porque estuvo 20 años sirviendo una cosa que iba en contra, o por lo menos tenía un interés que podía ser contrapuesto con el de las mayorías. Ahora, esto no es nuevo, digamos, lo de Macri fue obsceno porque directamente se pusieron... Ahora, siempre hubo representantes de los intereses, en el capitalismo siempre ha habido, y entonces vos tenés, no solo eso, vos tenés el de Monsanto, que era el ministro de Agrario de la provincia de Buenos Aires, y también hubo durante las épocas de gobiernos no tan reaccionarios. Ahora, ahí sí la legislación puede colaborar en algo, pero lo demás, más que la justicia y la condena, lo que hay que tratar es de crear conciencia, porque no hay, yo lo que digamos, de alguna forma me vanaglorio de conversar con gente, y la gente no lo condena, en muchos casos no tiene ni idea. Gente humilde, pero que son chicas que van a la universidad o chicos que están, digamos, también que están empezando a ir a alguna universidad del conurbano, vos le explicás lo que es lavado de dinero y no te lo
no lo pueden entender. Y si lo entienden, algunos otros te dicen, bueno, pero todos roban, por lo menos estos nos dejaban algo y no nos aumentaban las tarifas. Entonces, esta es una lucha que yo pienso que es una batalla cultural que se perdió y que hay que reiniciarla. En condiciones muy difíciles, pero y sobre todo en condiciones difíciles en el sentido que cada vez tiene menos importancia la historia. No es que nosotros hoy formamos un partido con un proyecto popular pero ético y sabemos que hoy sacamos el 3%, mañana el 5%, pasado el 8%. No, la Argentina es muy tumultuosa, los partidos están en baja, las personalidades, los medios de difusión, entonces es muy difícil trabajar con un proyecto de futuro. Pero, por ejemplo, lo que ustedes me comentaron, o me comentó Mario, del tema del proyecto justo y de pensar en algún tipo de foro, de reunión de personas donde estos valores se traten de propagar, se trate de ver la eficacia también de esos valores, que no solamente es un delirio metafísico de que queremos una sociedad pura, sino que también tiene consecuencias. Bueno, creo que es lo que tenemos que colaborar. Y lo tenemos que hacer, volviendo a la pregunta de Fernández, lo tenemos que hacer desde donde podamos y hacia donde nos escuchen. O sea, yo no digo que hay que cerrarle la puerta a todo aquel que cruzó hacia el frente de todos o aquel que cruzó a Cambiemos, tampoco. O sea, claramente hay gente honesta y gente que está dispuesta a dar estas batallas aún con distintas ideologías. También sabemos que con la honestidad sola no alcanza. No alcanza porque la honestidad es ética, no es política. Claro, o sea, no es política. Después, primero tenemos que, nosotros luchamos para que si mañana se construye un puente, no haya un funcionario que se quede con el 20% o que haga el puente mal para quedarse con parte de eso, aunque diga que es para la política o lo que sea. Pero además, la política es la que va a discutir si hay que hacer el puente, si hay que hacerlo ahí, si hay que usar la plata para otra cosa. Eso es la política, claro, digamos, ¿no? Y eso es lo más importante también para decisión. Ahora, si nosotros estamos en un grado donde ese puente no se hace porque sea la prioridad, sino porque me puedo quedar con el 20%, aunque sea para la próxima elección y para llevarlo a Mario de candidato y darle los fondos para hacerla, bueno, ahí es donde estamos errados y equivocados. Y como dice Mario, yo creo que a eso no nos debemos prestar. O sea, muchas veces los políticos, no es mi caso, pero muchas veces son bichos que necesitan la política, es como un vicio que necesita la política, entonces no puede quedar afuera nunca siente que puede estar afuera, nunca siente que, bueno, hay que buscar o las mejores alternativas o a veces no con el fin de toda la vida quedarse al costado señalando con el dedo lo que uno no puede cambiar. Pero a veces puede ser que no estén dadas las condiciones para que nuestra acción sea eficiente. O sea, en el frente de todos, hoy no es donde podemos ir con Mario a plantear determinadas cosas, porque nos va a decir, el mismo Alberto nos va a decir, escúchame, yo gané, la tengo a Cristina, que me puso, que tiene el 40% de los votos, ¿qué querés? ¿Que la meta presa? No sería razonable, escúchame, ¿qué me aportás vos? ¿Cómo puedo sostener mi proyecto si vos lo único que me podés aportar son lindas frases? Y te agrego más, ¿no? Yo creo que esta es una lucha de cara, más que al pasado, de cara al futuro. O sea, tampoco es el problema del pasado, quizás es un problema que está en manos de la justicia, hará lo que tenga que hacer con Macri y con otros personajes de nuestra historia y lo que pueda hacer esta justicia que tenemos. El tema es el futuro. El tema son nuestros hijos, nuestros nietos y la sociedad que construimos a partir de ahora en adelante, con qué reglas, ¿no? Bueno, por eso digo, la importancia no es que tal o cual vaya preso, sino la importancia es lo que decía Gavetta, que un montón de gente legitime esas conductas, porque claro, si las legitima, está dispuesto a volver a repetirlas. Claro, ahora te voy a hacer una pregunta. Sí. Vos, evidentemente tenemos el problema que estás mencionando de ir a la cárcel. Son pocos los que van a la cárcel, salvo situaciones esporádicas. Los juicios por corrupción duran muchísimos años. Se dice que 14, 15 años.
las causas por corrupción en algún momento, incluso lo planteó Pino Solanas, deberían ser imprescriptibles. ¿Vos creés que pueden ser, dentro del mundo del derecho y también de la vida, imprescriptibles? ¿No podría ocurrir que alguien diga, sí, efectivamente participé, pero estoy arrepentido, devuelvo todo lo que puedo y me gustaría que me acepten en la sociedad? ¿Qué pensás vos? ¿Habría que flexibilizar la mirada? ¿Habría que tener una mirada absolutamente intransigente? Primero, el problema nuestro es que se confunde lo que se considera delito político con delito común. O sea, ¿están mal presos los muchachos de Vido y compañía? Y por ahí sí están mal presos porque todavía no está. Ahora, no son presos políticos. Más allá de que la decisión de la prisión preventiva, entonces, o si son presos porque políticamente convenía tenerlos adentro, cuando yo defiendo que estén afuera, no me hago el tonto de decir que no, que son inocentes y no digo nada de eso, digamos. Y bueno, hasta que la justicia lo pruebe. Yo tengo que tener una opinión como político. La imprescriptibilidad es, vos decís duran 7, duran 10, no sé cuántos años dijiste. 14. Bueno, sí, duran 14 porque hubo 12 años de un gobierno, claro. O sea, si hubiera durado 2 años, por ahí duraban, el gobierno duraba, o sea, duran hasta unos años después de que cambia el signo del poder, y en algunos casos se complica porque están metidos de ambos bandos, digamos, ¿no? Claro. Como en el mismo caso de los cuadernos. Ahora, yo, digamos, no es que como abogado que soy, yo, por ejemplo, no creo, hablando de los delitos, yo creo en lo que dice la Constitución. Las cárceles son sanas y limpias para reforma, para regeneración de los reos detenidos en ella y no para castigo. Yo no creo en esa idea de la punitivización o del neopunitivismo, que es un poco lo de ahora. Bueno, que se pudra en la cárcel. A mí no me interesa, claro. O sea, sí, a mí me interesa la cárcel para que el que está, si es un violento, por ejemplo, no vuelva a cometer un delito. No tanto como esa idea de castigo, que es una idea derechosa, es una idea, digamos, de una visión de la justicia que no es la nuestra. Ahora, en este sistema hay un código penal y habría que cumplir esas condenas. Ahora, hay que tener mucho cuidado con el tema político, que no se condene, o sea, recibir una coima no es política, es un delito. Es un delito común, efectivamente. Es un delito común. Ahora, si yo hice un tratado con una potencia y me equivoqué o creí que con esto iba a resolver lo de la AMIA, o no, o estaba a favor porque me iban a traer trigo, bueno, no es lo mismo. Bueno, sí. Entonces, en el caso del tratado con Irán, a mí me parece un disparate atómico, porque primero que es una decisión política propia del Poder Ejecutivo Nacional. En segundo lugar, está refrendada por el Congreso de la Nación, con lo cual es inapelable. Un juez no se puede ni siquiera meter en esa materia. Y además, si lo miraras desde el punto de vista geopolítico, había una mirada por parte de los Estados Unidos de reconciliación con Irán, por eso, en la cual se encarnó esto. Por lo tanto, eso me parece un disparate y aparte, atómico. Si hubiera sido un error o una cosa mala, bueno, eso tiene que tener un castigo en las urnas. Tiene que tener un castigo, sí. Sí, a mí me parece que ahí hay todo un tema que tiene que ver con la justicia y digo una sola cosa, simplemente para que quede como reflexión para el próximo programa. Digo, el caso Lula, ¿sí? El vergonzoso caso Lula, donde se está comprobando que el juez Moro inventó pruebas o manipuló las pruebas para que Lula esté preso, también nos tiene que llamar a la reflexión, porque eso es otro tema. ¿Sí? Sí, aunque eso... ¿Cómo funciona la justicia? Es otro tema. Como la justicia puede ser una herramienta también de los peores objetivos políticos, ¿sí? Para truncarle la posibilidad a Lula de que vuelva a ser presidente de eso Brasil, no significa que Dirceu y toda la maquinaria política del PT no haya entrado en corrupción, y que también podía haber sido, y Odebrecht y una serie de cosas que podían, o Petrobras,
podían haber sido materia de delito, ¿no? Sí, sí. Se buscó, esto es como, viste, cuando al Capone le encontraron el tema de los impuestos, o sea, se buscó una cosa falsa o digamos, o muy alambicadamente se tomaron determinadas cosas para castigar a alguien. Ahora, eso no quita que sin llegar a los extremos que llegó el kirchnerismo, España, Brasil y muchos lugares con partidos progresistas terminaron aceptando una forma de financiamiento que lindaba con, o más que lindaba, incurría en algún tipo de maniobras que podían ser también encuadradas en el Código Penal, ¿no? Poderoso caballero es don dinero, y corrompe todo. Jorge, ya nos estamos yendo, te agradezco muchísimo, hemos hablado con Jorge Portero sobre un tema candente, y lo hablamos en este momento, donde lo decimos con total libertad. Es un momento donde alguna mayoría nos quiere llevar puesto y quiere tener razón porque son mayoría. Pueden ser mayoría, pero no, eso no les da toda la razón. Y por otra parte son mayorías transitorias, como corresponde en democracia. Las respetamos y las apreciamos, las queremos, amamos a nuestro pueblo, pero no vamos a convalidar lo que es un verdadero vicio, que es robar el dinero del pueblo. La ética pública es fundamental si queremos hacer una nación buena y donde puedan vivir dignamente la totalidad de los argentinos. Daniel, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, nos despedimos aquí en La Brújula. Hasta mañana a las 12 por Radio La Luna AM 1140. Chau.